La charla de hoy se plantea como consecuencia de que Arte Global rodó un vídeo con la exposición Arte en el vinilo. Y nosotros estamos muy contentos porque nos hemos dado cuenta que hasta ahora de una exposición solo teníamos el catálogo cuando terminaba. Y ahora tenemos la exposición para siempre. O sea, podemos volver a visitar la exposición tantas veces como queramos, ¿no? Virtual. Sí, Virtual. virtualmente, Se claro, puede intervenir. virtualmente, sí. Incluso hay una posibilidad que la estamos contemplando y es meterla en el metaverso, con lo cual quedaría pues a disposición no solamente de aquel que acceda a la página de Arte Global, sino aquel que acceda al metaverso, ¿no? Ya veremos, yo no tengo muy claro lo que es el metaverso, lo que sí tengo claro es que acabará siendo algo para nosotros tan común como lo que estamos haciendo ahora con el Zoom o como lo que hacemos con WhatsApp, ¿no? Bueno, estamos Antonio Lafuente y yo soy Or Luján. Antonio es el comisario de la exposición. Esta exposición es la tercera que hacemos de Arte en el vinilo. Arte en el vinilo nace como consecuencia del deseo que tenemos Charo y yo de hacer algún tipo de planteamientos vinculados al arte mecánico. Una portada de las que nosotros proporcionamos es la pieza que el artista diseñó. Entonces, no es una reproducción de algo, es en sí mismo la obra. Y esto es muy importante porque lo que nosotros estamos planteando en nuestra exposición es obras de artistas, tanto nacionales como internacionales, muy importantes, y a través de la visión de estas portadas se puede conocer la actividad de estos artistas y además tiene un componente emocional muy especial porque la gente, además de ver la portada, ve la música. Hay mucha gente además que ha tenido esas portadas en su casa o que el sonido le recuerda algo importante en su vida. Podemos decir que en las 3 exposiciones que hemos montado hasta ahora hemos tenido un éxito público absolutamente sorprendente. Nosotros no contábamos con ello, pero desde la primera, que fue en Málaga, en 20 días tuvimos 6.000 visitas, lo cual es como una auténtica barbaridad, ¿no? En Andorra incorporamos talleres infantiles, los niños estaban encantados con los talleres infantiles, y en Fuengirola, además de los talleres infantiles, hemos incorporado un concierto hecho por el líder de la Hace Visible, que era Javier Ojeda, donde él escogió determinadas portadas, de esas portadas eligió determinados temas y montó un concierto con los temas de esos discos. Fue realmente muy atractivo y bueno, pues pretendemos que en las próximas ediciones que vayamos haciendo de arte en vinilo, incorporar nuevos artistas y continuar con al menos los talleres infantiles y con los conciertos. Estamos trabajando ahora en varios espacios, esperemos que alguno lo podamos jugar antes de final de año. Y poco más os puedo contar. Antonio es el comisario de la exposición, lleva en esto pues, toda la vida, lo cual nos permite dar una calidad al diseño expositivo y a los catálogos, pues como si se de una exposición en el Real Sofía o en el Prado. O sea, los catálogos y el diseño expositivo son de la máxima calidad que es posible encontrar en este país, ¿no? Y poco más. Veo que se nos ha perdido esto. La anfitriona. La anfitriona. Bueno, continuamos. La exposición o la colección comienza porque yo veo en Viena, en el área de los museos, una exposición de arte contemporáneo donde había un buen número de vídeos y de portadas de disco. Entonces me di cuenta de que de pronto la portada de disco se ha convertido en un elemento museístico. O sea, que merece el respeto la pieza en sí por parte de los comisarios como para organizar un área donde estén las portadas. A partir de ahí empiezo a fijarme en este asunto. Entonces, en Santander
en los cursos de la UIM, veo en el Museo de Santander una exposición enorme de portadas que me genera cierto desazón, porque eran muchísimas, habían casi 1000 portadas y fundamentalmente estaban organizadas por la música. La música era lo importante en aquellas portadas, a pesar de que el comisario de la exposición y propietario de la colección es un historiador del arte y realmente ha escrito muchísimo sobre el tema de portadas y sabe muchísimo sobre este asunto, tal vez la persona que yo conozco en España que más conoce de este asunto. Posteriormente, en la exposición de Santander, vimos en el Reina Sofía un montaje sobre la movida y de nuevo volvían a estar las portadas en el Reina Sofía, lo cual pues nos hacía todavía más atractivo el asunto de las portadas, ¿no? Por último, José Lebrero montó una exposición que se llama Warhol y el arte mecánico, que es una exposición que estuvo en CaixaForum en Barcelona, en CaixaForum en Madrid y en el Museo Picasso de Málaga. Y en esa exposición había un espacio muy importante dedicado a los carteles y a las portadas de Warhol. De alguna forma, ponía en valor tanto los carteles de artista como las portadas de artista y dejando aparte el número de reproducciones o no, lo que estaba claro que la pieza era el cartel o la portada. Yo empecé a buscar en la red antecedentes para poder hacer algún tipo de colección que tuviese un cierto rigor y me encontré con una tesis de Paco Pérez Brián, que había sido director de Radio 3 y que en su trabajo fin de máster lo había publicado en la UNED y hacía pues un relato de 60 páginas sobre la relación entre artistas plásticos y artistas musicales y citaba del orden de 60 portadas españolas, fundamentalmente catalanas, que coleccionar y a las cuales él bueno, le daba una relevancia como piezas coleccionables. A partir de aquí encontré que en la sociedad, la SGAE, había un apartado dedicado a las portadas y clasificado por diferentes tipos de estilos. Entonces, entre las portadas que nos proponía Paco Pérez Brián y las portadas de la SGAE, empezamos a montar la colección. Como consecuencia, obviamente, de ver la exposición de Lebrero y descubrir a Warhol, pues empezamos a comprar todas las portadas de Warhol. Obviamente, todo esto que estoy diciendo, sin el apoyo de Internet sería imposible, porque realmente no hay tantas portadas de artistas. Hay muchas portadas de diseñadores gráficos, hay muchas portadas que la discográfica ha encargado a alguien que las realice, pero no están realizadas por artistas visuales, que realmente es de lo que se trata. O sea, se trata de entender que la portada es una pieza, como lo puede ser un cartel de artista, como lo puede ser cualquier, no sé, un grabado, ¿vale? O sea, que la pieza es la portada. No es que se haya incorporado una obra del artista como elemento principal de la portada. Entonces empezamos a comprar la portada de Warhol y en ese momento Antonio vino a verme para ver una serie de piezas con las que organizar una exposición en nuestra colección, que nuestra colección obviamente no es solamente de portadas. Yo tenía las portadas encima de la mesa y le dije, mira Antonio, aquí hay muchas cosas, pero que yo crea que tienen interés para hacer algo diferente a lo que son el resto de las exposiciones, esto. Yo creo que esto es diferente, que podemos conectar muy bien con el público, que la gente va a entrar, ¿no? Entonces me costó muchísimo trabajo, porque Antonio es una aficionado a la música, que entendiese que aquello no iba del sonido que había dentro de las carpetas, sino que iba de la carpeta en sí mismo. Y al cabo de 2 o 3 meses lo entendió. Me costó, de verdad que me costó muchísimo, porque él seguía viniendo con su historia de que lo importante era la música, ¿no? Lo importante para esta colección... También las portadas, porque yo como portadista me interesaba, pero quizá por encima de la portada para mí estaba la música. Bueno, entonces, ahora es un producto distinto ya lo que hemos hecho. Antonio, además, tenía un empeño tremendo en la movida. Claro, él vivió la movida, él fue protagonista de todo aquello,
durante aquella etapa hizo muchas portadas, especialmente para Asfalto y algunas más. Y bueno, él cada vez que hablábamos del tema se iba hacia la movida. Y yo, venga a sacarlo de la movida, porque claro, obviamente queríamos hablar de muchas más cosas. Bueno, empezamos a diseñar la colección, seguimos comprando. Nos dimos cuenta que habían dos huecos muy curiosos. Uno era Picasso. Picasso se habla en los trabajos tanto de las GAE como de Pérez Brián de que diseñó una portada para Juan y Junior, una portada que era la puntada honduriña, y la discográfica no accedía a poner el dibujo de Picasso como portada, sino puso una fotografía de Juan y Junior y como contraportada el dibujo de Picasso. Bien, efectivamente Picasso no diseñó ninguna portada, ni tan siquiera la de Andoriña, porque es un dibujo que les hace y ellos se llevan e intentan incorporarlo, ¿no? Pero sí es cierto que una gran cantidad de obras musicales tienen obras de Picasso. Y Picasso no es cierto que no tuviese ningún interés por la música. De hecho, su primera mujer la conoce haciendo unos escenarios en Londres y el mundo de Picasso cambia como consecuencia de su viaje a Londres. O su relación con Eric Satie, o con este. Bueno, en una palabra, Picasso es un personaje que es muy importante y merecería estudiarlo desde el punto de vista de su relación con estas portadas. Últimamente se ha hecho una exposición en París hablando de Picasso y la música y solamente se habla de los instrumentos que Picasso utilizó para incorporarlos a su obra. Bueno, de alguna forma hemos conseguido ya que una institución picasiana de este país se interese en el tema y próximamente empezarán a investigar sobre la relación de Picasso con esas portadas. Nosotros de momento creo que tenemos unas 40, seguiremos comprando y bueno, es una línea que no es exactamente cerrada, en el sentido de que el diseño de la portada es de Picasso, pero nos parecía interesante desviarnos por aquí. Luego también encontramos otro camino que tampoco es exactamente un camino canónico, que es el camino de García Lorca, era el centenario de García Lorca. Empezamos a investigar qué pasaba con García Lorca y las portadas y nos encontramos con que el fenómeno de García Lorca era un fenómeno tremendamente amplio. O sea, había discos con poemas de García Lorca y con canciones con poemas de García Lorca por todo el mundo. Entonces, gran parte de estos discos tenían como autores de la portada a artistas relevantes. Entonces también empezamos a incorporar, aunque no es la línea canónica de la exposición, el tema de García Lorca. Y bueno, ahora estamos empezando a incorporar a la colección una serie de obras que son obras de artistas plásticos que han utilizado el vinilo como un elemento para su obra. Concretamente en la exposición de Fongirola incorporamos una obra de Antonio Suárez Chamorro que nosotros la hemos titulado El no vinilo, porque es una obra que él hace con discos de pizarra y con agujas metálicas de las que utilizaban los discos de 78 revoluciones. Una obra realmente curiosa que si podemos llegar a la exposición pues la veremos y realmente digamos sería la obra por donde deberíamos empezar. Miren ustedes, esto era lo que había antes de que Stenwis decidiese en el año 38 en Colombia pues diseñar una carpeta e incorporar una obra para que en lugar de ser lo que se viese a la hora de comprar una funda de papel con más o menos información y el disco de vinilo se viese la portada y era algo que identificaba a la obra musical que había en el interior, ¿no? Bueno, gracias Eduardo por darme paso. Yo quería brevemente comentar cómo empezó para mí el vínculo con esta exposición. Voy a centrarme un poco. Yo he sido coleccionista de discos, bueno, no coleccionista, muy aficionado, melómano. Entonces yo tenía bastantes discos, alrededor de 2000 discos en mi casa, entre singles, LP, pero sobre todo de la época de los 60 y 70, que era la época que a mí más me interesó la música, la que yo viví más de cerca. Y antes de conocer a Eduardo ya me planteé una posible exposición con mis discos, con algunos de mis discos, pero no tanto pensando en la portada, sino en la importancia de los músicos. Cuando conecté con Eduardo y me enseñó la línea que él seguía, pues me interesó
y le planteé la posibilidad de hacer un dossier y presentarlo, como yo hago algunas veces, para proyectos de exposiciones. Yo luego le fui reconduciendo también un poco, tengo que decirlo. O sea, que yo empecé a abrirle también la posibilidad de meter discos de gente a lo mejor menos conocida, pero muy importantes también. Diseñadores, fotógrafos, artistas. Artistas, aunque algunos estuvieran solamente en el campo del diseño, otros en la fotografía, la ilustración. Incluso algunos de los discos de mi colección ya forman parte de la colección Champa. Y luego yo le inducí a ir comprando más piezas. Es verdad, cuando él decía antes que yo insistía en lo de la movida, insistía porque quizá en España la parte más importante en la que intervinieron los artistas de aquella generación, de los años finales de los 70, principios de los 80, en las portadas, fue en la movida. Porque antes las compañías discográficas en España normalmente teledirigían las portadas. Yo he hecho portadas y sé cómo funcionaban. La mayoría decían lo que querían, utilizaban fotos de los cantantes o de los músicos y no iban más allá, ¿no? Cosa que no estaba pasando en el resto del mundo ya. Desde la época de los Beatles, el mundo de las portadas se revolucionó totalmente. Y sobre todo ellos fueron los principales inductores de que las portadas fueran realizadas por artistas, diseñadores, fotógrafos, tal. Y luego se apuntaron a ese carro la mayoría de los grupos de los años finales de los 60 y ya de los 70. Entonces, bueno, yo cuando vi aquello, la colección, empezamos a hacer una selección previa. A mí quizá la parte que menos me interesaba era la que a él le interesaba más en aquel momento, que era Picasso y los artistas españoles conocidos. Quizá porque la música que contenían era la que a mí menos me interesaba. Pero bueno, poco a poco hubo una simbiosis y entonces yo planteé, cuando ofrecí el producto y aquello salió en Málaga y nos ofrecieron una sala, dos salas, las salas de la económica, lo que se llama la económica, que es un espacio en el centro de Málaga que tiene dos salas. Entonces, pintura española, que empezaba con Picasso, continuaba con el bloque dedicado a García Lorca y luego pues Dalí, Miró, Tapies, en fin, todos los nombres importantes de la pintura española y otros pintores españoles menos conocidos pero también interesantes. Y en la otra sala hice lo que yo llamaba el concepto ya internacional, aunque también intervenían ahí de artistas españoles ya de la época de la que yo hablaba, que era más o menos de los años 70, 80 y la movida. Y eso marcó ya luego las siguientes exposiciones. Se hicieron esos bloques, el bloque de Picasso básicamente, el de los pintores españoles que formaban parte de la misma sala o del mismo espacio, García Lorca, y ya la parte internacional empezaba con Warhol, porque de Warhol había bastantes portadas y Eduardo, colección Chambao, siguió aportando nuevas portadas para seguir ampliando aquello. Tengo que decir que no se han expuesto, quizá por falta de, a veces de medios o de espacio, todas las portadas que están seleccionadas. O sea, que hemos tenido que restringir en función también de cada sala y de los presupuestos con los que se cuentan, pues para reducir la exposición a un número de portadas que ronda los 350. ¿No? Incluso en algunos casos pues ha habido que reducir porque la sala era más baja y la altura que yo planteé en principio, que era en algunos casos hasta 5 portadas, hubo que bajarla a 4. Pero en fin, más o menos han mantenido la misma estética. La primera exposición fue un éxito, o sea, aunque no hubo actividades de las que hablaba Eduardo, o sea, no nos hicieron paralelamente a la exposición, no se hizo nada, pero es una sala que está muy bien ubicada en el centro de Málaga, es un tema que interesa mucho y me parece que fueron 3 semanas con las que contábamos solamente y lo visitaron alrededor de 6.000 personas. Ya la siguiente fue una exposición que era en Andorra, era un salto, yo nunca había expuesto nada en Andorra, entonces me sorprendió que estuvieran interesados por la exposición a través de un contacto por internet con la Fundación Málaga, se pusieron en contacto con nosotros y se planificó una exposición. Pero coincidió que vino la pandemia, entonces se retrasó un poco y hubo que hacerla en plena pandemia en verano, con mucho menos visitantes, por lo que todos sabemos. Pero era una sala que había que adecuarse a ella también, muy diferente a la anterior, pero quedó muy, muy bonita la exposición, interesante, y bueno, fue el segundo proceso que nos animó a continuar,
Y la tercera fue en Fuengirola, que yo creo que ha sido la más espectacular en el sentido de todo lo que se ha organizado alrededor de la exposición. Aparte que se fueron incorporando más piezas según se fue avanzando el tiempo. La de Fuengirola, como decía Eduardo al principio, pues se organizó un concierto, un multiconcierto, que realmente era... yo soy amigo del líder de Danza Invisible, de Javier Ojeda, y él fue el que me introdujo también en Fuengirola, y a través del concejal de allí, que fue el antiguo músico y muy aficionado a la música, y entonces planteamos que además de aquello había que hacer algo más. Y yo planteé la posibilidad de hacer un concierto en el que se cantaran solamente canciones o versiones de canciones de los años 60, 70 y 80. Algunas por sus propios autores, como alguna gente de la época de la movida, como Danza Invisible y otras versiones que hacían de otras canciones. Y bueno, pues se organizó aquello, la verdad es que el concierto fue magnífico, fue un éxito total, y bueno, pues nos animó a incorporar siempre que se volviera a hacer algo así, ¿no? También hubo conferencias en las que participaron todos los que escribieron en el catálogo, que querían nombrarlos. Paco Pérez Brián, que lo ha mencionado antes Eduardo, del que Eduardo también sacó una serie de información para confeccionar la colección de los pintores españoles. Paco Pérez Brián, luego Héctor Márquez, también otro conocido amigo, musicólogo y periodista musical y otras cosas en Málaga, que tuvo un espacio durante muchos años que se llamaba La Música Contada, que eran entrevistas a músicos, ponían sus músicas y hablaban de su vida, y incorporamos por primera vez, después de muchos años que aquello se había terminado, también una actividad en la que participó Kiko Veneno. Y también en el catálogo escribió Isabel Guerrero, otra amiga también, periodista y periodista musical y que ha trabajado en radio y además forma parte de un grupo, el Grupo Esplendor, es batería. Y también en el tema de García Lorca incorporamos a José Luis Plaza Chillón, que es un especialista en el mundo de Lorca. O sea que todo estaba representado también en bloques, cada uno... Picasso. Y el último que fue María Jesús Martínez Silvente, que es profesora en la Universidad de Málaga, Historia del Arte, y que ha hecho algunas tesis sobre Picasso. Y bueno, pues ella incorporó una parte dedicada exclusivamente a Picasso en este último catálogo. Estoy hablando siempre del catálogo, ¿no? Que ha ido creciendo también en tamaño y en portadas. Y como evidentemente se hizo una parte muy importante, que es la que antes se me olvidó decir, que fue la movida. Pero siguiendo el recorrido de la exposición, después de pasar por todos los artistas españoles, pintores básicamente, en lo que está formada la primera sala, que cuando termina, comienza ya la internacional con Warhol. Y a partir de ahí, pues yo planteé hacerlo en bloques, primero pintores, luego ilustradores, diseñadores, fotógrafos y luego la movida. Dentro de esos fotógrafos, pues evidentemente también hay fotógrafos españoles que han hecho portadas interesantes. Y dentro de los diseñadores, también hay diseñadores españoles como Alberto Corazón, varios. Y de Alberto Corazón concretamente, como tenía toda la colección que él editó sobre jazz, que son 100 discos, claro, el planteamiento utópico era meter los 100 discos, pero bueno, entonces nos hubiéramos tenido que salir de la sala. Y yo hice una selección para montar 3 filas de discos que representaran el estilo de Alberto Corazón que había hecho. Junto al creador de lo que llamamos portada de discos ya desde los años 60, de los años 40, que era Allen Steinway, un diseñador que convenció a Columbia para hacer portadas que antes eran simplemente rectángulos de cartón con un agujero en medio, ¿no? Y de Steinway en la colección Chambao tiene 4 o 5 piezas. Algunas de las primeras son casi imposibles de conseguir. La primera fue el año 1938, que fue la que inició, digamos, el mundo ese. Luego la revolución vino realmente, yo siempre lo digo, vino a partir de los Beatles, porque incluso en la época del rock y antes de ellos, pues las portadas simplemente eran fotos bastante malas en general,
de los músicos, tanto de Elvis Presley como de cualquiera de los conocidos o de las portadas anteriores de Sinatra o de muchos grupos. Los Beatles revolucionaron porque pusieron en manos de diseñadores muy importantes o reconocidos, o pintores o fotógrafos, que hicieran sus portadas, que son míticas, las conocemos, ¿no? El mito mayor fue la de Peter Blake, el blanco, ¿no? El disco blanco. ¿Quién se había atrevido hasta entonces a hacer una portada blanca? Que no hubiera nada, solamente el sello de los Beatles troquelado y la numeración del disco. Bueno, pues aquello cambió el concepto de las portadas para mucha gente, ¿no? Para muchos grupos. Y sí tengo que reconocer que la movida fue muy importante, lo que decía, porque los músicos decidieron ya encargar por su cuenta las portadas a otros artistas, diseñadores, fotógrafos. En mi caso, por ejemplo, pues las portadas que yo hice en aquellos años, en los años 70 y 80, eran todas directamente por encargo de los músicos, no de las compañías discográficas. Aunque luego las compañías discográficas me querían meter la mano y tal, y en fin, siempre había las disputas. Y la tercera parte que configuré, después de pasar ya, digamos, la sección fotográfica en la que yo estoy incluido, incluso hice también una broma, y es que yo cuando dejé de hacer portadas, me vine ya a vivir al Mediterráneo, aparte que ya había decaído el mundo del vinilo, entonces ya el tema de portadas había mucho menos encargos. Al principio los CDs eran simplemente reproducciones de los discos que se estaban reeditando en CD. Y entonces, pues, como tenía el gusanillo de seguir haciendo eso, me dediqué a hacer mis propias portadas de discos que me gustaban. Y entonces empecé a hacer portadas por mi cuenta de grupos como The Cure o otros, y decidí incorporar en la exposición una serie de portadas de estas. Que el origen de esto es una exposición que organizó Pablo Sicet, y no me acuerdo el nombre del otro, la otra persona, en los años 80 en Madrid. Se organizó una exposición que se llama Tu disco favorito. Y en ella yo participé junto con otros 39 artistas más, y cada uno de nosotros hizo una portada falsa de un disco que nos gustaba. De hecho, esa exposición parece ser que está todavía rotando por ahí, o está en una fundación en un pueblo de Huelva, ¿no? Que me gustaría un día ir a verla. Y bueno, seguí con esa historia, y después me metí en el tema de la movida, que da mucho juego porque hay muchísimos artistas que luego se han hecho muy importantes, pero en aquella época eran muy poco conocidos, como CSP, El Hortelano, Ukelele, en fin, y muchos otros, y Javier de Juan, ilustradores de aquella época, que por encargo de los músicos hicieron muchas portadas. Y ese es el bloque final de la exposición. Por cierto, Antonio, sí. Perdona que te interrumpa. Ya he conseguido resolver el problema técnico de no compartir pantalla. Si quieres, nos podemos meter en la exposición y la recorremos con vosotros, aunque ya hayas explicado un poco por encima. Sí. O si quieres, esperas ahora cuando acabes tú y lo hacemos, como prefieras. Sí, ya termino muy brevemente y empezamos. Vale, perfecto. Entonces, últimamente, desgraciadamente, cuando, bueno, de muchos músicos y artistas de la época de la movida, pues he tenido relaciones, muchos eran amigos, y coincidió cuando se inauguró lo de Madrid, lo de Málaga. Yo pensaba invitar a CSP, pero murió poco antes. Era amigo, pues, ¿verdad? Fue una desgracia. Antes había muerto el Hortelano también, y hace poco ha muerto Ukelele, ¿no? Entonces, hemos revitalizado esa época. Nosotros no hemos tenido nada que ver con eso. No, evidentemente, desgraciadamente no. Entonces, hemos revitalizado y hemos conseguido prácticamente todas las portadas que hicieron, tanto CSP como El Hortelano como Ukelele. Las últimas han llegado hace unos días. Con lo cual, el planteamiento futuro a lo mejor es hacer una especie de homenaje a ese grupo que en un momento se llamó Cascorro Factory en Madrid, en el que también formaba parte Alberto García Lix, que también hemos conseguido las portadas que hizo, y hacer un bloque a lo mejor dentro de la movida como homenaje a ellos. Y por mi parte, pues puedo empezar ya con la visita guiada, si consigo ver que se vea en pantalla, y voy explicando un poco el recorrido del que os he estado explicando hace un momento, verbalmente. No sé si se consigue ver cómo se ve. A ver. Aquí. Bien. Esta es la sala una de las salas de Fuengirola. Son salas continuas, aunque están separadas por dos espacios. Aquí a la derecha se puede ver
todo el bloque de Picasso que ocupa esta primera pared. Al principio hay una serie de discos que realmente, más que las portadas, son que Picasso hizo el diseño para una compañía discográfica de jazz de un amigo suyo y le hizo el diseño del logotipo. Entonces, como homenaje, el dueño de la compañía le puso a la compañía como nombre Pablo Records. Y esos 4 discos que son de jazz, normalmente son portadas fotográficas interesantes, pero se han colocado más que nada por la anécdota de que Picasso hizo el logotipo de la portada, del label interior y de la compañía, y la compañía se llama Pablo. Y luego las siguientes pues son imágenes, algunas ya conocidas, que simplemente el músico incorporó esa portada con permiso de Picasso, me imagino, y algunas sí fueron concretamente hechas por Picasso, no solo para ese disco, no solamente la que decía antes de Anduriña, ¿no? La anécdota de Anduriña. Y hay otra, me parece que está hecha en la Alemania del Este, que se ve un personaje con barrotes. Creo que esa la hizo también especialmente para ese disco. Y como era amigo de Stravinsky, pues hizo muchos dibujos de Stravinsky que forman parte de las portadas de la música de Stravinsky que aparecen ahí. En fin, luego giramos, no sé cómo se gira, alguien está girando, ¿no? Hacia ese lado. Ese es el bloque, ese que vemos allá al fondo. Ese bloque es el bloque de García Lorca. Ahí hay una portada arriba de Picasso. Bueno, ahí el interés es que sean o música de García Lorca o dibujos de García Lorca que han utilizado otros músicos para sus portadas. Están ahí, por ejemplo, una de Úrculo, que es esa que se ve de Nueva York al fondo, que es una portada muy bonita, de un homenaje a García Lorca hecho por muchos músicos españoles y de fuera. Creo que había canciones de Leonard Cohen, en fin. Y luego el bloque que está a la izquierda es el bloque de Dalí, que es un bloque pequeño, se ha ido ampliando poco a poco. Al principio solamente teníamos 2, ahora ya hay esos que se ven ahí y otros 2 que hay en vitrinas, porque también hemos metido portadas en vitrinas, sobre todo los que son discos que tienen un contenido interior muy rico o que son cajas y que las hemos puesto abiertas mostrando también los dibujos interiores. Luego sigue hacia la izquierda. Sigue hacia la izquierda y es un pequeño bloque de Alberti, que Alberti, aparte de sus letras, que casi todos esos discos son con letras de Alberti, él era un gran dibujante y las portadas están ilustradas por él. El otro bloque que hay a la izquierda pues es de Miró, que al principio teníamos también pocas y se ha ido ampliando. Luego hay un giro ahora, digamos, de 90 grados o de 180, pero en sentido contrario. Vamos enfrente. Allí al fondo no, más a la izquierda. Allí enfrente. Ahí al fondo, sí. A la izquierda aparecen 3, un disco que ha aparecido en 3 porque es un disco doble, pero que tiene contenido interior muy bonito de Monpó, y son esas 3 piezas. A la derecha ya empieza a haber imágenes de Tapies, en fin, ahora mismo algunos de Guinovar, hay uno arriba que es el único que yo creo que se ha encontrado de Renaud, ese que está arriba a la izquierda, y luego ya a la derecha, bueno, pues siguen pues, Tapies, Millares, en fin, los Saura, y luego hay un bloque ya a la derecha de esos, que es de un pintor de Córdoba. Bueno, está aquí, Equipo Crónica. Sí, pero eso es después. Sí, no, es un pintor de Sevilla. Sí, me refiero al pintor de Sevilla que todos son discos de flamenco, y que tiene incluso un museo en un pueblo de Sevilla, me parece, que se llama... Ahí lo tienes. Ah, sí, perdón. Francisco Moreno Galván, sí. Exactamente. Hizo muchísimas portadas de flamenco. El museo está dedicado a su hermano. El siguiente bloque son las 6 únicas portadas que existen de Equipo Crónica, que son singles, hechos para Raymond, y la mayoría son para Raymond, y hay uno para de Ovidi Montllor. El siguiente bloque es de Mariscal. Son esas 6 portadas, esas 8 portadas, que la de arriba a mí me recuerda al COVID. Supongo que es anterior al COVID, ¿no? La cara de la mujer que está arriba y en la nariz como el perrito que hizo luego para el COVID. No voy nombrando los músicos porque, bueno, algunos son conocidos y otros, pues, algunos tengo que memorizarlos, pero vamos. El siguiente bloque es de Iván Zulueta, muy conocido por cineasta también, por su película Arrebato, que es una película mítica del cine experimental español.
Zulueta hemos incorporado también para la siguiente exposición alguna portada más. Me parece que es muñeca hinchable. Sí. Giramos ahora 90 grados. Sí, y hay un bloque en el que está Barceló. Está el único disco que hizo este de arriba, a ver si lo podemos ver. Ignacio, López Cuenca. Sí, Rogelio López Cuenca, el de arriba, un single que hizo para un hermano suyo que era músico, Nerja. Y luego ya los demás, bueno, pues son de varios autores. El bloque de Barceló, que son esos tres que están, el del burro de camarón y los otros dos. En fin, y varios que ahora mismo no recuerdo los nombres exactamente, pero bueno, que en la visita virtual, que la podéis ver en casa todos, porque hay un enlace, vienen todos los detalles de los nombres. El siguiente bloque es de a ver, es un dibujante, Manuel Boix, ilustrador, un magnífico ilustrador, que ha hecho también cuentos infantiles y tal. Y el siguiente es ese disco doble de Serrat, que está hecho, la fotografía está hecho por Catalá Roca y las ilustraciones por... A veces hay discos que tenemos dos, entonces ponemos el exterior y el interior, como en este caso. Y el de abajo es un disco mítico también de Triana, y la realización era un cuadro de Máximo Moreno. El siguiente es de recientemente fallecido también Luis Eduardo Aute. Bueno, a veces veo las exposiciones como que empiezan a ser necrológicas, porque es verdad, y lo siento, porque muchos de los autores que he mencionado antes y de la movida y Aute han muerto durante este proceso. En fin, pero que no haya sido responsabilidad nuestra. Y de Aute hay más incluso, ¿no? Pero Aute hacía todas sus portadas, como era pintor también. El siguiente bloque es también de un buen amigo, Octavio Collis, que son dos discos dobles. Uno es el de arriba, que es de Malas Compañías, a ver si, bueno, muy conocido. Sí, mi memoria empieza a fallar. Y el de abajo de Paso, también y abajo tenemos a Genés Liébana y Matías Keklas. Sí, el de arriba que decía era Sabina y el otro era también, no recuerdo exactamente. El siguiente bloque que está ahí es un poco Knife, un homenaje a la pintura Knife. Arriba de la portada que hizo la Evangelina Sobredo, que era Cecilia, era su nombre artístico era Cecilia, pero se llama Evangelina Sobredo, que hizo esa portada también. Las otras son de Carmen Soler y Cristina Borondo, que son ilustraciones Knife o infantiles y tal, también ilustradoras de cuentos. Y el último bloque, donde terminamos ya la parte, digamos, llamada pintores españoles, lo he terminado con algunos pintores latinoamericanos, ¿no? Algunos, Antonio Frasconi, argentino, que también tiene otra portada en la parte de García Lorca, Ricardo Mosner, que es también argentino, Guillermo Durán, Toño Larrea, Carlos Avalón y Jordi Fornas. Y aquí se termina, digamos, el bloque de lo que comentábamos antes de pintores españoles, con este detalle de algunos latinoamericanos. Y empezamos ya con el bloque internacional, que comienza con un... ¿Hacia dónde quieres que vaya, Antonio? A la derecha. Más a la derecha todavía de la salida de emergencia. Ahí. Ese es el bloque de Warhol, que es un bloque bastante grande y no se ha metido todos porque tampoco habían. Empieza por la izquierda con la parte más antigua de Warhol, cuando era era desconocido y trabajaba para Columbia y hacía ilustraciones, dibujos y diseños a veces, diseños fotográficos, ¿no? Los 4 verticales son de esa época, que deben ser de los años 50 más o menos. Luego ya empieza a ser más conocido y realiza una serie de portadas de jazz, que son las 5 siguientes, con dibujos suyos. Todavía no había llegado a la época, digamos, más pop suya, ¿no? Todavía no había entrado en ese mundo. Son esas 5 portadas de jazz y ya lo siguiente ya es la más conocida del plátano, ¿no? Que está la versión original, la que el plátano se pelaba, que es la segunda, que fue una tirada muy pequeña y en algunos países estuvo prohibida. Y la sustituyeron por la de arriba, el plátano amarillo. Supongo que también la retiraron por los costes que tenía, ¿no? Una portada que tenía una especie de adhesivo que se pelaba, se quitaba y se ponía. Luego ya las siguientes, que son de los Rolling Stones, las 3. La de abajo censurada en muchos países, no solo en España, la de la cremallera, de una cremallera que se sube y se baja. Y luego ya pues algunas portadas hechas para John Cale, que formaba parte también de la Velvet Underground. Y luego ya portadas de artistas conocidos, algunos, incluso uno de Miguel Bosé, por encargo de Miguel Bosé,
porque Warhol hacía portadas por encargo, no es que, o sea, los músicos importantes le encargaban y él pasaba una minuta sustanciosa. Y luego está pues de Polanca, de John Lennon y Aretha Franklin. Y ahora ya giramos 90 grados a la izquierda, pasamos de la salida de urgencia y nos centramos en ese bloque de la derecha, ese, que todas son de Keith Haring, algunas de los años 70, 80 y alguna un poco más moderna. Y que también es son discos que que se siguen ampliando. No hay muchos más, pero algunos más iremos consiguiendo. Y de ahí pasamos a un bloque pequeño de Basquiat, que son los más raros, porque Basquiat solamente hizo 2 portadas en su vida. La de arriba, de hecho, no la hizo él, ha sido editada recientemente con dibujos suyos. Pero las otras, que son 2, hemos metido portada y contraportada, son 2 discos muy codiciados porque eran de grupos desconocidos que tiraron muy pocos ejemplares, a lo mejor tiraron 500 ejemplares o 1000, no sé. Entonces hay muy pocas portadas en el mundo y sus precios se están disparatando. El de arriba es precioso, bueno, perdón, terminaba ahí, el de los Strokes, digo los Strokes son los músicos, ¿no? Porque es un desplegable interno maravilloso, ¿no? Con dibujos preciosos de Warhol. Realmente yo recomiendo a la gente, a los coleccionistas jóvenes, que pueden empezar a coleccionar discos que se están editando ahora, que son tiradas pequeñas pero a precios muy razonables y que en un futuro van a ser unas joyas porque tienen un despliegue interior maravilloso, ¿no? Bueno, el siguiente bloque tenemos ahí varios artistas muy de actualidad. A ver si los nombres podemos decir. Son Damian Hirst, Banksy, perdón, no Banksy, en el primer catálogo puse Banksy con ese, Banksy, Matt Ryden, The Face y Jeff Koons, sobre todo los más conocidos, ¿no? Han hecho algunas portadas, muy pocas, o sea, y de hecho, bueno, las portadas, por ejemplo, de Banksy son inalcanzables por precio. Hace poco vi una que valía $30.000. Ha hecho muy pocas. Se comenta dentro de los círculos musicales que él, porque hizo una portada que es una de estas muy caras para el grupo Blur, y se comenta que él forma parte del propio grupo Blur, o sea, que es uno de los músicos del grupo. Pero estos son leyendas urbanas, ¿no? Y ya, bueno, los siguientes bloques ya son artistas más variados, como hay The Face también, hay un Kondo, que fue discípulo de Warhol. Es un disco muy reciente ese también, porque aquí ya entramos con discos que algunos de ellos son recién editados, de los años, aunque el mundo del vinilo se paralizó más o menos a finales de los 80, pero se ha revitalizado y entonces ahora todos los músicos de un cierto prestigio tienen el placer de hacer una edición pequeña, por eso decía limitada, de a lo mejor 1000 ejemplares en vinilo, ¿no? Y este disco de Kondo es precioso porque se abre, dentro tiene muchas ilustraciones, está troquelado y se puede poner la imagen a gusto del consumidor, ¿no? Hay otro también ahí que se adquirió recientemente, que es el de Cristina Aguilera. Originalmente solamente estaba el CD, que lo hemos incorporado también, porque también hay algunos CDs incorporados en vitrinas, porque en el CD, si te movías, se veía la imagen de una especie de esqueleto mecánico o la cara de ella, como esas postales que había en los años 60, 70, con muñequitos, con bambis y tal, que se movían, ¿no? Según girábamos la cabeza. Pero en el vinilo no lo han podido hacer por un tema de costes, pero sin embargo tiene un contenido interior maravilloso. Ese es un disco también muy reciente. Giramos ya a la izquierda. No sé si os estoy aburriendo con tanta charla. Y si enfocamos un poco al fondo, bueno, pues hay sobre todo, Antonio, porque en 10 minutos deberíamos acabar, bueno, para que demos tiempo a que la gente, porque veo que la gente está mandando preguntas. Entonces, si quieres 5 minutillos más. Vale, si vamos haciendo un recorrido rápido, sin hablar ya de los autores, porque si no nos vamos a detener mucho. Pero vamos, muchos son discos míticos, como esos dobles que hay ahí, el de King Crimson arriba, que ahora mismo no recuerdo el nombre del autor. Sí, de un momento. No, perdón, este Guido Haray, no, este es el de bloques, el siguiente, el doble es exactamente, sí. Barry Goldberg, el primer disco de King Crimson, y luego un disco de Johnny Mitchell que ha hecho todas sus portadas, el de abajo. Giramos rápidamente a la izquierda para seguir.
Bien, hay algunos discos míticos, el de Santana, el de arriba, el de en medio, que tiene la anécdota que era Abraxas, que es un cuadro que compró Santana en Nueva York. Le gustó mucho el cuadro y luego cuando sacó el disco, pues incorporó el cuadro, sin saber quién era el autor ni nada. Y tuvo tanto éxito que se pusieron en contacto con él, Matty Clarkwain, y le encargaron muchas portadas posteriormente de Miles Davis y de otra gente importante. Este era un pintor que vivía en Mallorca. Y luego ya hay una serie de portadas ahí de discos de jazz. Seguimos ya seguimos con ilustradores y dibujantes, y luego ya pasamos a Steinway, esos 4 que hablaba antes, el diseñador que revolucionó, digamos, el mundo, que gracias a él se creó el mundo de las portadas. Era un diseñador gráfico muy importante y que creó incluso una tipografía que se llama como él, Steinway. Seguimos y pasamos al bloque que yo os hablaba antes, de Alberto Corazón, de que se han metido solamente pues 12 portadas, pero que la colección son 100. Si en algún momento hubiera medios y tal para incorporar, pues se pondría las 100 portadas, que sería una pared espectacular. Y luego ya de aquí he pasado a dibujantes. O sea, se acabó el momento de los pintores, los ilustradores, y ahora entramos con dibujantes, que algunos son dibujantes de cómics. Algunos yo desconocía, por ejemplo, que dibujaban, como Eric Bardon, y luego he metido un bloque de los Beatles, no completo, por supuesto, pero de las portadas más míticas, ¿no? Sobre todo el Sgt. Pepper's, que revolucionó el mundo de las portadas. Algunas portadas dobles así extrañas, como el de Rock, en que aparece la figura de Schwarzenegger cuando era Miss Mundo y nadie le conocía como actor. Una portada debajo que fue censurada en España, de la Velvet Underground, y luego otras 4 portadas, que una de ellas está hecha dos de ellas están hechas por los propios músicos, Paul McCartney y David Byrne, de los Talking Heads, y muy importante también, un pintor muy importante que es Mark Farro, el de arriba. Giramos ahora, pasamos a la parte de atrás rápidamente. Frente está la movida, está mejor antes. Sí. Ahí está la movida. Sí. Bueno, hay fotografías, tal. Vamos a pasar a la movida porque si no nos va a dar tiempo a lo que quedaba antes de la movida, ¿no? Entonces, en la movida son esos 3 bloques en las que están las portadas que os hablaba antes de CSP, El Hortelano, Ukelele, García Lix, en fin, ilustradores como Nazario. Y el cuadro que está a la derecha, que hablaba Eduardo al principio, a ver si podemos un poco a la derecha y enfocarlo, que está hecho a partir de portadas de vinilos de las antiguas, de discos de pizarra, un poco a la derecha. Aquella que se ve a la derecha uno solo. Perdona, a la derecha. Esta aquí. Antonio. Sí, ese solo, ese Antonio Suárez Chamorro. A ver si podemos verlo de frente. Ese, sí. Que está hecho con una cubierta de las antiguas y con disco de pizarra y agujas de acero de aquellos giradiscos que se movían con una palanca, ¿no? Bien. Y luego, bueno, si podemos enfocar un poco así por encima las vitrinas para terminar, para que se vea que aparte de la que hay en las paredes, pues hay vitrinas que están llenas de portadas también curiosas, como esa de Lurri, que era de Nazario. Espera, a ver si puedo desde aquí enfocar. No, es que no tengo punto. Bueno, no tengo este punto. Sí, bueno, que hay varias vitrinas con portadas, con singles y con algunos CDs también. Hay una broma ahí curiosa, que es precisamente un CD por el que acaban de pagarme una compañía discográfica que me lo pisó hace unos años, y finalmente he conseguido, después de una dura batalla, que me paguen poco, pero me pagan 1000 euros, de una portada que utilizaron sin mi consentimiento y sin poner el nombre. Y bueno, pues hay varias vitrinas con objetos, a veces discos que tienen relación con otros, como el primero de Elvis Presley en single, y luego la copia, digamos, entre comillas, que se hizo para el grupo punk, a ver si lo veo, bueno, London Calling, que está basado, la tipografía está basada en la que hizo una mujer, una artista ilustradora, diseñadora, que hizo la portada de Elvis Presley, y luego también una que hicieron Siniestro Total con el mismo juego, ¿no? Imitando a la de los Clash. En fin. Y luego hay libros también, en fin, dentro de las posibilidades que hay de vitrinas en cada espacio, pues lo llenamos de libros. Bien. Oye, pues muchísimas gracias a los dos. La verdad es que ha sido súper interesante. Siento no haber podido conectar la visita antes, pero bueno, lo importante es que hemos resuelto, y sobre todo que, como he dicho al principio, hemos dejado los enlaces en el chat para que podáis seguir navegando y viendo tranquilamente todas las portadas. Me parece
súper interesante, la verdad, y habéis hecho un tándem los dos, que es una maravilla, ¿no? Se nota mucho la pasión por parte de los dos y supongo que también, Antonio, tu parte de haber vivido también cerca, ¿no? De todo esto. Claro, sí, sí. A mí me une la pasión de la música que a veces tengo que intento contagiársela a Eduardo. La pasión de la música para mí es tan importante el contenido como lo exterior. Y yo realmente siempre que compraba un disco intentaba que me gustara también la portada, además de los músicos, ¿no? Y Muy suele bien. coincidir, suele coincidir. Tenemos preguntas, si queréis os las voy poniendo y más o Bien. menos si vamos respondiendo así. Miguel nos pregunta si todavía está en proceso la exposición. O sea, ¿seguís teniendo intención de volver a itinerarla o qué plan Sí, lleváis? sí, sí. De hecho, la estamos intentando mover por toda España, lo que pasa es que es difícil. O sea, tenemos como enviados especiales en muchos puntos. La estamos viendo en Galicia, en Santander, en Valencia, en Castellón, en Portugal. Y estamos esperando que alguna de ellas pues salga, ¿no? Pero sí, siempre acompañamos un dossier que se ha hecho, el catálogo digital, la visita guiada para dar información, ¿no? Pero Sí. estamos viviendo momentos difíciles para la cultura, entonces no es fácil. Bueno, Pero sí, aquí la intención justamente, es seguir, ¿no? Porque la exposición justamente está montada, está guardada y se va ampliando además. Robert nos pregunta eso, ¿no? Que estaba viendo la exposición virtual, que le ha gustado mucho, pero quería saber si se podía ver pues, físicamente. Pero bueno, yo lo que os propongo es a aquellos que os hayáis apuntado, pues estar en contacto y cuando haya alguna itinerancia o alguna nueva exposición os informaríamos sobre ella. También nos comenta que si se podían escuchar de fondo la música mientras se veía la exposición. Sí, Es una curiosidad. sí, yo hice es que había cosas que me he olvidado. Yo hice una grabación como de, pues no sé, alrededor de unas 200 canciones en bucle que yo elegí porque como soy un melómano absoluto, pues tengo música de todo eso y mucho más. Entonces estaba puesta en un pequeño amplificador oculto y había una música ambiente permanente. Que no aburría porque es que era difícil oír la misma canción dos veces, claro, como la grabación duraba horas y horas. Y bueno, pues sí. Y luego se hicieron algún vídeo del concierto que yo lo he colgado está colgado creo en YouTube o en algún sitio. Bueno, en YouTube no se ha podido colgar por el tema de los derechos y tal. Pero me parece que se ha puesto en Facebook, en varios sitios, que fue una selección del concierto de grabaciones que es muy, muy interesante. Yo creo que está colgado en algún sitio, no me acuerdo si en Facebook o en fin, no sé. Tú lo has visto, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que, no sé, ya veremos si lo Claro. encontramos. Vamos, en un momento se puede volver a revisar, ¿no? Y bueno, pues sí, hay música ambiente. A mí la música me importa mucho, ¿no? Y creo que pone en situación a la gente que va a ver la exposición. Que es una exposición además que está sorprende a la gente muy joven, gente que ni siquiera sabe lo que es un vinilo, es algo que a mí me ha sorprendido, ¿no? Ni lo que es un tocadiscos. Pero claro, descubren un mundo y los niños, por ejemplo, cuando hicieron me he olvidado de los talleres infantiles se hicieron para que crearan portadas nuevas basándose en portadas ya hechas. Fue un taller muy interesante porque los niños hicieron una serie de muchísimas portadas, hubo como 4 talleres y se hizo una exposición al final, cuando terminaron los talleres, en la propia sala, una parte apartada, se hizo una exposición con las portadas de los niños y luego se han seleccionado 4 que incorporaremos a la próxima exposición. Muy bien. Pues yo quería hacer una última pregunta antes de cerrar. Eduardo, como hablabas, bueno, y justo Antonio también lo ha comentado, ¿no? El tema de que puedes empezar a coleccionar de una manera con un presupuesto mucho más reducido, ¿no? A través de este concepto de coleccionismo. Entonces, para ti, Eduardo, ¿cuál sería el consejo que darías a aquella gente que quiere empezar a hacer una colección? O sea, ya más allá de comprar lo que les gusta, que pueda hacerlo de alguna manera coherente, ¿no? ¿Cuál sería tu consejo? Bueno, yo creo que es importante estudiar. El coleccionismo, si se limita a una compra compulsiva, te suele decepcionar. Disfrutar más conociendo y pues en base a la línea que encuentre fruto de ese conocimiento, pues plantearse con el presupuesto que tiene en el bolsillo cómo crear un discurso, ¿no? Eso da bastante más satisfacción que la compra indiscriminada
de obras y que bueno, que lo llevas a tu casa y que al cabo de un tiempo no sabes muy bien por qué está aquello allí. Si creas un discurso, probablemente al final pues sepas por qué está y una obra pues sea consecuencia de la anterior, ¿no? Poco más te puedo decir, porque realmente en el coleccionismo, si hay algún experto, es Jaime. Jaime nos podía realmente relatar qué hacer, ¿no? Lo que sí es cierto que el coleccionismo es una actividad muy importante. Los museos existen porque han existido coleccionistas que al final han terminado ahí. Es muy importante coleccionar arte contemporáneo porque ese arte contemporáneo finalmente irá a los museos, irá a las colecciones, formará parte del patrimonio del país, ¿no? Eso no hay que olvidarlo. O sea, que efectivamente hay que proteger el patrimonio, pero no hay que olvidar formar colecciones que luego se incorporen a esos museos o esas entidades, ¿no? Y los nuevos coleccionistas están realmente surgiendo y muchos de ellos con mucha fuerza están comprando pues lo que hace la gente de su edad. Hay una gran cantidad de artistas muy jóvenes que están siendo adquiridos por gente muy joven. Eso es un fenómeno muy interesante y bueno, que conecta con el mundo virtual. En fin, eso ya sería para otra charla, ¿no? Lo que está ocurriendo y cómo están apareciendo coleccionistas que hacen otras cosas que la gente de más edad no hacemos, ¿no? Sí, además, tú, Eduardo, es que sabes tanto, da gusto hablar contigo porque hemos empezado esta mañana a hablar y casi como que te da para montar otra charla. Y nada, Jaime, que está también conectado, incluso Rosa, que la he visto que está por ahí, todos somos miembros de la Asociación 9915, que al final lo que nos une es la pasión por el arte. Así que nada, quiero daros las gracias a los dos. Me ha encantado que estéis los dos en la misma pantalla. La verdad es que cuando me puse Eduardo dije, no sé cómo va a salir, pero creo que ha salido bastante bien, ¿eh? Muchas gracias, Antonio. La verdad es que he aprendido muchísimo y no sé, bueno, pues animaros que entréis y que visitéis la exposición de nuevo y sobre todo cuando haya una exposición presencial nos avisas y lo difundiremos también. Oye, Sí, muchas gracias. además, sí, termino diciendo que como no nos ha dado tiempo a ver toda la exposición, que continuéis viéndola tranquilamente, Claro. porque queda toda la parte fotográfica que yo no ha habido tiempo para ya reflejarla y bueno, y verla con detalle porque es interesante saber. Yo me gustaría, pero no lo he hecho, ¿no? Porque realmente el concepto música se ha quedado un poco marginado entre comillas, ¿no? De hecho, yo considero que como la mayoría de los discos pone el nombre de los artistas, no he querido tampoco poner el nombre de los músicos cuando no aparece en la portada, ¿no? Yo me lo sé, muchos ya de memoria, porque tengo interés en ello, pero bueno, hay gente que a veces le preguntaban, ¿y quién son estos, no? ¿Qué músicos hay dentro, ¿no? de esa portada? Y no sé si algún día me plantearé incorporar en las cartelas, que ya son suficientemente complicadas, como habéis visto, la cantidad de discos y los bloques que hay que se cambian en cada exposición y obliga a rediseñar de nuevo las cartelas, pero incorporar a lo mejor entre paréntesis el grupo cuando no aparezca en la portada el grupo de música o el cantante que tiene su contenido interior, ¿no? Que también es muy importante. Bueno, Muy hay bien. una pregunta, alguien preguntaba por arte en papel. Arte en papel es un proyecto que tenemos muy avanzado, que hemos modificado en base al éxito tremendo que ha tenido el libro de Irene Vallejo. El arte en papel, en principio, se limitaba a mostrar lo que los artistas hacen con el papel y que está en la colección Chamba. Hay escultura, hay obra gráfica, hay fotografía, hay collage, hay multitud de cosas que los artistas. Pero vamos a incorporar además una parte inicial que es la historia del papel, para que de alguna forma la parte didáctica de la exposición permita llevar a los niños y contarles esa cosa que para ellos es tan usual, que es el papel, pues que ha tenido una relevancia en la cultura realmente tremenda, muy definitiva. O sea, no estaríamos aquí si no hubiese aparecido el papel. Y bueno, es la palabra. Sobre ello vamos a hablar en la exposición. Me parece fenomenal. Miguel también ha mandado el enlace al catálogo virtual, que lo voy a volver a poner por si acaso alguien lo quiere de la exposición. Lo voy a volver a poner porque la verdad es que este catálogo está muy bien. Así que nada, muchísimas gracias a todos por conectaros y bueno, nos vemos físicamente, aquellos que os veré físicamente en Santander, ¿no? Aquellos que vais a Santander, Eduardo, tú vas a Santander, ¿no?
Pues nos veremos en Santander y los que no, pues seguiremos viéndonos por aquí online. Venga, muchas gracias a todos. Hasta Santander. Gracias a todos. Adiós, adiós. Chao, chao. Gracias. Chao, chao.